Feliz Domingo de Resurrección, ¿vale? Creo que es bueno no perder esa costumbre. Feliz Domingo de Resurrección, ¿verdad? Recordamos todos los domingos que Jesucristo resucitó, está claro, ¿verdad? Pero igual que nosotros nos sentimos amados todo el año, hay un día en el que se celebra nuestro cumpleaños, ¿no? No pasa nada por decir, aparte de este día en concreto, para recordar de una forma en concreta el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La mayoría de las veces que se predica el Evangelio, se predica acerca de la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Él murió por nuestros pecados fueron cargados en Él. Pero no tantas veces se predica acerca de la resurrección. Y sin la resurrección no hay absolutamente nada. Cero, ¿no? Vamos a hacer un poco de memoria. ¿Alguien sabe quién fue Stanislav Petrov? ¿Nadie? Pues el 26 de septiembre de 1983 evitó una catástrofe que hubiera hecho que la vida fuera totalmente diferente como la conocemos hoy, si es que existiera vida, ¿no? Él estaba a cargo de los misiles nucleares de Rusia y en su panel apareció de repente lo que él interpretó como que los americanos habían mandado un misil nuclear hacia Rusia. ¿Qué tenía que hacer él? Responder, apretar el botón porque nos están atacando, ¿no? Tenía exactamente 20 minutos para reaccionar. Pero pensó, lo más probable es que sea un fallo porque esta gente no mandaría un misil solo, ¿no? Si quieren atacarnos, vienen con todos para destruirnos, ¿no? A los 23 minutos se dio cuenta que era un error. Si él no hubiera hecho caso, no hubiera esperado y hubiera apretado el botoncito rojo, probablemente no estaríamos aquí hoy, ¿no? O por lo menos no como estamos. Entonces sí que evolucionaríamos de verdad. Tendríamos 4 o 5 brazos, vete a saber cuántas cosas, ¿no? Edward Jenner salvó más de 530 millones de vidas cuando en 1796 inventó la primera vacuna contra la viruela. ¿Quién sabía esto? Aparte de los doctores, algunos, ¿no? Pero ¿quién lo sabía? Nadie. Sin embargo, fueron hitos en la historia. ¿Quién fue el primero que descubrió los diferentes tipos de sangre que hay, que existen? ¿Nadie sabe? Pero sin embargo es vital, ¿no? Yo soy O positivo, si me meten otro tipo de sangre, me mandan para otro barrio, ¿no? Es así de simple. ¿Alguien sabe quién fue Gertrude Eilon? Porque descubrió el primer tratamiento contra la leucemia. ¿Nadie sabe quién fue? Nos cuesta recordarlo, ¿verdad? Yo tuve que buscarlo en internet, no os preocupéis que yo tampoco es que lo supiera, ¿no? Pero han pasado tantas cosas a lo largo de la historia, tantos hitos, pero la gente no se acuerda de ellos. La gente quiere los beneficios, disfruta los beneficios, pero no se acuerda de quién fueron estas personas. Sin embargo, ¿en cuántos lugares del mundo se celebra el Domingo de Resurrección cada año? La gente de diferentes religiones, sea la que sea, saben quién es Jesús. Hasta los ateos saben quién es Jesús. Hasta los ateos saben que murió y que resucitó. Y para ellos, bueno, fue una historia, eso es un cuento, pero hasta ellos lo saben. Jesús ha trascendido la historia. El sacrificio y la resurrección de Cristo ha trascendido la historia y lo hará hasta el final de los tiempos, hasta que Jesucristo venga a buscarnos para llevarnos a su casa, ¿no? Muchos celebran el domingo, pero ¿saben lo que celebran? Porque para muchos se trata de una fiesta simplemente, unos días de vacaciones que culminan con el Domingo de Resurrección. Y si es Madrid, pues el lunes, ¿no? Que tienen fiesta, creo que en Castilla-La Mancha también. Para otros es una cuestión de interés cultural y turístico, ¿no? Los hosteleros sobre todo, ¿no? Están viendo a ver cómo se llena el cerdito de billetes, no de monedas, sino de billetes, ¿no? Para otros se trata de cobrar protagonismo. Están todo el año ensayando las salidas, ¿no? Esta gente de las cofradías y todo este rollo. Entonces llega Semana Santa y por fin vamos a poder salir, nos vestimos de todas estas cosas y vamos por ahí, ¿no? No es una cuestión de Dios y de Cristo, no es una cuestión de nosotros, que hemos estado todo el año, ¿no? Y para otros es un rito en el que intentan ganar el favor de Dios cumpliendo con
ciertos requisitos con asistencias a misas, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿y para ti que estás aquí hoy? Y para mí, ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Solamente que Cristo resucitó y ya está? Porque hay mucho más detrás. Vamos a intentar verlo en esta mañana. Existen las tumbas, y se visitan cada año, y son lugares de peregrinación y de culto. Las tumbas de Mahoma, existe. La tumba de Confucio, existe. La tumba de Buda, existe. La tumba de Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, existe, yo la vi, como una pirámide pequeña, pero está allí. La tumba de John Smith, existe. Hasta la tumba de Tutankamón existe, que era un dios para los egipcios. Todos ellos son objetos de peregrinación, como decía, y de culto al año. Todas ellas tienen en común que los huesos de sus fundadores están allí, dentro de esas tumbas. ¿Sabes por qué? Porque no pudieron vencer al arma más letal de Satanás, que es la muerte. Ninguno de ellos pudo vencer la muerte que causa el pecado. Todos ellos quedaron esclavizados, sujetos, sufriendo las consecuencias del pecado. Todos ellos tenían un mensaje para dar de cómo salir de este mundo airoso, cómo llegar a Dios, pero sin embargo sus tumbas están allí, sus huesos están allí. Están sufriendo las consecuencias del pecado, están sujetos al pecado allí. Y ahí la prueba de ello es, pues sus tumbas están ahí, se pueden ver, puedes ir a mirarlas. Yo no pienso perder mi tiempo en ir a verlos, pero están allí. Internet acerca hoy en día, no hace falta que gastes el dinero en ir, ¿no? El cuerpo de miles y miles de científicos que han muerto están en los sepulcros, sujetos al poder del pecado, que es la muerte. Cuerpos de reyes, de personajes célebres a lo largo y ancho del planeta, siguen sujetos al poder del pecado, que es la muerte. Y ahora pregunto, ¿cómo se puede confiar en alguien que no ha conseguido vencer ese poder? Nos acusan a los cristianos de ser orgullosos por decir que tenemos la única verdad. Pero ¿cómo se puede confiar en alguien que no ha vencido el poder de la muerte? ¿Cómo se puede confiar en alguien que sigue sujeto al poder del pecado? ¿Te subirías a un avión con un piloto que se llama piloto a sí mismo porque ha visto unos tutoriales de YouTube sobre cómo volar un avión? ¿Te subirías? Yo no. Yo desde luego no. Así me dé el billete gratis, ¿eh? No me subo, ¿no? No me subo, prefiero grabarlo desde tierra, que luego sí que lo puedo subir a YouTube y a lo mejor con las visitas, ¿no?, me dan ahí un dinerillo. Muy bien, ¿confiarías tu vida en alguien así? Es la pregunta. ¿Se puede confiar la vida en alguien que no ha vencido el poder del pecado? No, ¿verdad? No se puede. ¿Por qué decimos solo Cristo junto con todos nuestros hermanos muertos por la causa de Cristo? Porque la tumba vacía me dice que venció al poder del pecado, cuya huella más fuerte es la muerte. ¿Por qué sigo a Cristo? Porque de entre todos los que se han levantado diciendo que ellos tenían, el único que venció el poder de la muerte fue Jesucristo. Y solo Él puede dar entonces la promesa de vencer en Él al poder más fuerte del pecado, que es la muerte. Es la realidad. ¿Cuál era el propósito de su muerte y de su resurrección? Pues dice Romanos 4, capítulo 24, no vamos a estar 6 horas, ¿vale? Tranquilos que... Romanos 4, 24 dice, el cual fue entregado por la causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. ¿Qué quiere decir esto de las transgresiones? Bueno, imagínate que Dios, que es santo, 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 quiere tratar con nosotros que no somos santos, santos, santos. Al contrario, somos pecadores, 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 ¿no? Y entonces Él traza una línea roja. Y Él te dice, mira, para relacionarte conmigo, no puedes cruzar esa línea roja. Cada vez que pases de esa línea roja hacia allá, estás pecando contra mí. Porque estás ofendiendo mi santidad. Eso es transgredir. Todas las veces que hemos pasado la línea roja. Y la Biblia a eso le llama pecados. La Biblia no le llama a eso errores, ¿eh?
Hay canciones que suenan súper bien y la letra, moriste por mis errores, por mis fracasos. No, Jesús murió por mis pecados, no por mis errores y no por mis fracasos. Por mis pecados. Y mis pecados me llevan a fracasar y me llevan a cometer errores. Pero murió por mis pecados. El Cordero de Dios que quita a Él los errores del mundo. No, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y cuando habla de la justificación, me encanta esta palabra. Y os pido a todos que no olvidéis esta palabra. Estaba una vez en Tarragona, y no voy a decir nombres, no voy a decir nada porque el mundo evangélico es muy pequeño, pero alguien estaba grabando la predicación de la persona que estaba exponiendo, y entonces cuando llegó a la palabra justificación, el que estaba atrás, yo estaba ahí al lado, dijo, no, esto voy a cortar aquí, y corto la palabra justificación y la pego con la otra porque esto no lo entiende nadie. Bueno, justificación significa lo siguiente: ser libre de culpa. Eso significa justificación. Ser hechos libres de culpa. Y la culpa del pecado es lo que condena. Así que cuando el Señor Jesús nos justificó, quiere decir que en la cruz, cuando pagó por mis pecados, me hizo libre de culpa. Y jamás de los jamases podré volver a estar para ser juzgado delante de Dios, porque mi pecado fue pagado en su totalidad. Es una palabra hermosísima. No la olvides, por favor. No la quites de tu vocabulario. Manténla, atesórala. Fuimos justificados por Jesucristo. Él nos hizo libre de culpa. Él quitó el acta que colgaba sobre nosotros. Todos esos pecados que nos acusaban, que nos hacían culpables delante de Dios, Él los quitó. Pero ¿sabes qué? Sin la resurrección, esto no se aplica a nadie ni a nada. El hecho de que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario y que mis pecados y los tuyos fueran cargados sobre Él ahí en la cruz, y Él murió, porque murió, no se desmayó, las heridas que le hicieron eran incompatibles con la vida, Él murió, pero si Él no resucita de entre los muertos, sería como uno más de estos líderes que hemos nombrado ahora, que hubiera quedado sujeto al poder del pecado. ¿Qué esperanzas puede dar un Dios así? ¿Qué promesas puede dar un Dios así? Ninguna. Es la resurrección lo que lo cambia absolutamente todo. Porque la resurrección es la muestra de que Él venció el poder más fuerte que haya existido jamás. Es la muerte. En la resurrección de Cristo, aquellos que estamos en Cristo, hemos sido librados de la condenación eterna. Eso significa que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque estamos en Cristo. Eso significa que, aunque nuestro cuerpo se deteriore en este mundo, si el Señor no viene a buscarnos antes, estaría bien que viniera antes, ¿no? Pero si no, eso significa que resucitaremos porque la muerte perdió el poder total y absoluto sobre aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, porque Él lo venció. Y eso solo es posible si hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay nada. Tenemos un hombre justo, perfecto, que murió en una cruz y que todavía seguiría pagando por el pecado. Pero no fue así. No fue así. Jesucristo es inigualable, es único. Hizo milagros, hizo un montón de cosas. Pero lo que lo diferencia absolutamente de todo, aparte de ser el Hijo de Dios, es que ha resucitado. Y solo alguien que ha resucitado puede darnos las promesas de que viviremos con Él para siempre. Alguien que ha resucitado, alguien que ha vencido el mismo poder de la muerte, es el único confiable, el único en quien poder descansar para poder vencer así el poder de la muerte. ¿No te llena eso? Te invito, son 16 capítulos solo, así que te invito a que leas la carta de Romanos en casa.
para que veas lo que se describe allí acerca de quién es Jesús y nosotros. Él ofreció un sacrificio de una vez y para siempre. ¿Por qué Dios solo aceptaba el sacrificio? ¿Por qué Dios el Padre solo aceptaba el sacrificio de Jesús? Ha habido un montón de gente buena en el mundo. Hasta yo alguna vez he hecho cosas buenas, oye, también. Ha habido tanta gente buena en el mundo que ha hecho tantas cosas buenas para la humanidad. ¿Por qué Dios solo acepta el sacrificio entonces de una persona, de Jesucristo? Vamos a empezar por lo siguiente. Lo hablábamos no hace mucho en casa con mis hijos, no sé si se acordarán. Voy a decir que te acerquen un micro a ver si Andrea lo recuerda. No. Va a mirar como para matarme. No lo voy a hacer. ¿No? Necesitamos recordar los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? Pregunto, ¿cómo es Dios? Fiel. ¿Qué más? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo? Gloria. Vale. Justo. ¿Quién dijo justo? No tengan miedo, no hay trampa, de verdad, no es una pregunta trampa. ¿Cómo es Dios? Momento. Gracias. Dilo otra vez. ¿Cómo es Dios? Dios es eterno. Dios es infinito. Sus atributos, por lo tanto, son eternos. Son para siempre. ¿Tú y yo somos eternos? ¿Hay algún ser humano que sea eterno? No. ¿Cómo podemos pretender nosotros entonces, siendo muy buenos, satisfacer a un Dios que es eterno? ¿Cómo podemos satisfacer la santidad de Dios si Dios es eterno? Si es infinito en amor, en justicia, en santidad. Yo puedo ser el mejor ser humano que pueda existir, pero pecador, sujeto a mi infinitud, a mi finitud. Jamás de los jamases podré satisfacer la santidad de Dios que es infinito, que es eterno. Solo alguien como Él, solo alguien de su misma naturaleza podía hacerse como uno de nosotros para ocupar su lugar y satisfacer para siempre la justicia y la santidad de Dios. Por eso decimos solo Cristo. Y lo tenemos que decir a boca llena, sin vergüenza. Solo Cristo, el Hijo de Dios. No fue un mártir. Es Dios hecho hombre por amor a ti, por amor a mí. ¿Tenía necesidad de eso? No. Todo lo demás fuera de eso son inventos de hombres, son sucedáneos que intentan engañarnos desde el principio, como Satanás lo hizo con Eva y con Adán allí para apartarnos de Dios. Las religiones del mundo son inventos de hombres, movidos por un corazón que viene del mismo demonio, de Satanás, que mezclan verdad con mentira, o mentira directamente. ¿Cómo confiar en alguien así? No se puede. No se puede. Entonces, el cristianismo no es una religión más. No. El cristianismo es el único camino. Jesucristo dijo, yo soy, en Juan 6:14. Yo soy, no estáis convencidos. Yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Las religiones de este mundo intentan desde este mundo caído, podrido por el pecado, catapultarnos en la eternidad. Es imposible. La santidad de Dios, para empezar, lo hace imposible. Pero Él, siendo Dios, vino a este mundo. Filipenses 2, cuando dice que el Señor se despojó a sí mismo, se refiere a eso. Siendo eterno, vino a este mundo por amor a ti y por amor a mí. No vino de paseo, vino a ofrecer un sacrificio eterno, perfecto, que nos hace en Él aceptos delante del Padre. La muestra más poderosa de la satisfacción hecha por Jesucristo como ofrenda del pecado es la resurrección. Leía antes José Antonio en Hechos 5:30. ¿Qué leía? ¿Nadie sabe? ¿Nadie tiene una Biblia ahí? Abre tu Biblia. Necesitas
aprender este versículo. Abre tu Biblia ahí. Hechos capítulo 5, versículo 30. Recuerda esto. El domingo de resurrección no es el final de tus vacaciones. No. Recuerda esto. ¿Qué dice? El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Cuando la ofrenda fue completada en la cruz, cuando el Señor Jesús dijo las palabras más hermosas que pudo pronunciar, consumado es, deuda pagada, estaba exculpando allí a todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, delante del Padre. Jamás de los jamases podré yo, que no soy perfecto, ser culpable delante de Dios el Padre. No podrá juzgarme jamás por mis pecados, porque fueron juzgados en la cruz. Consumado es. Él hizo esas palabras tan hermosas, tan bonitas. Está todo pagado, no hay nada que tengas que hacer tú, salvo confiar en Él, poner tu fe en Él. Esa ofrenda fue tan grande, satisfizo eternamente a Dios el Padre, que le levantó de los muertos. Ya no había razón por la que quedar allí. Eso es la resurrección. Sin eso, nosotros no tenemos absolutamente nada. El on-off ¿no? De encendido y apagado, el que enciende todo, lo que lo enciende todo al final es la resurrección de Jesucristo. Sin Él no hay nada. Como decía, muchas personas han hecho cosas por la humanidad y está muy bien. Al fin y al cabo, pues son cosas que nos han beneficiado a todos. Muestran que pueden ser algunos buenas personas también, pero no son infinitas, no son eternas, no podrán satisfacer eternamente ni infinitamente a Dios. Por tanto, no vale. Ahora, ¿qué prometió y por qué es creíble? Porque el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, pero luego nos dio promesas a nosotros, a ti y a mí. Juan 14, 19 dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, ¿qué dice? Vosotros también viviréis. Porque Jesucristo vive, tú y yo viviremos para siempre, eternamente con Él. Porque tus pecados y los míos fueron pagados en su totalidad. Y algunos dicen, bueno, pues se puede perder la salvación si hago eso. Eso es una mentira del mismo demonio. La salvación no se pierde, porque judicialmente fue pagado todo en su totalidad allí en la cruz delante del Padre. Ahora, claro, yo puedo pecar y a nivel familiar sí puede interrumpir mi relación con Dios el Padre, pero nunca dejaré de ser hijo. Nunca dejaré de ser hijo. Por eso está allí Juan, capítulo 1, primera de Juan 1, 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de algunas cosas. Dice, de todo, porque todo fue pagado ya en la cruz. Ahora bien, ¿quiere decir esto entonces que como el Señor Jesús me salvó, entonces no voy a perder la salvación? Hago lo que quiero, cuando quiero, pues total, al fin y al cabo, si piensas de esa manera, no has entendido el Evangelio. Porque no has entendido el amor de Dios, no has entendido de dónde te sacó el Señor, no has entendido el pago que Cristo hizo por ti en la cruz. Si alguien piensa que entonces como ya soy salvo, puedo hacer lo que me plazca y como me plazca, déjame decirte, háztelo mirar, como se suele decir por mi pueblo. Háztelo mirar porque hay algo ahí que no anda bien, que no has entendido. Porque cuando uno entiende de dónde lo ha salvado el Señor, lo que hay en el corazón de uno es una respuesta de amor. Y entonces uno puede decir, como decía el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. En otro sitio, yo soy esclavo de Jesucristo, por propia voluntad. Lo que me ha dado es tan grande que no quiero vivir otra vida lejos de Él, ni sometido a otras cosas, sino sometido a su voluntad. ¡Qué pena! Que a veces nosotros vivimos sometidos a nuestra carne, a los deseos de nuestra carne, o lo que el mundo nos marca. Deberíamos llegar todos a ese punto de decir, lo que me ha dado Cristo es tanto y tan grande
que no quiero ser siervo de otra cosa. Solo quiero ser siervo de Jesucristo. Vamos terminando. Y vamos terminando de verdad. No voy a estar media hora más. Me mosquea muchísimo cuando alguien dice vamos terminando y se pega 40 minutos más. Entonces no lo voy a hacer, ¿vale? Solo voy a estar 35. No, es una broma. Es una broma, ¿no? Es una broma. Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 14 al 16, lo siguiente. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Me gusta cómo Pablo usa aquí, ¿no? Habla de la muerte, habla de duermen, descansan. Es solo un paréntesis, ¿no? Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y mira qué dice ahora, qué dice, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Se levantarán primero. Esto solo es posible por la resurrección de Jesucristo. Solo alguien así puede dar una promesa así. Ahora piensan en personas que amas o que has amado y que ya no están en este mundo. Cristianos que entregaron su vida al Señor. ¿Sabes que lo volverás a ver? ¿Sabes que lo volveremos a ver? Que podremos abrazarlos, que podremos gozarnos juntos en el cielo para siempre. Eso es gracias a la resurrección de Jesucristo. Sin resurrección, solo tenemos un mártir más de la historia. Con la resurrección, tenemos al Hijo de Dios venciendo el pecado y el poder del pecado, para que aquellos que estemos en Él, venzamos también el poder del pecado. Todos los líderes de este mundo están en sus tumbas, sufriendo las consecuencias, atados por el poder del pecado. Jesucristo está resucitado. Resucitó. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra certeza. Resucitó. El poder no pudo atarlo. Hebreos dice que con un sacrificio rompió para siempre al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Maravilloso eso, increíble eso. No necesito imaginarme cómo era la cara del diablo, no me interesa el diablo, me interesa un Cristo resucitado que me dio la esperanza. Muy bien. Llegamos al final. Ahora sí, ¿vale? Entender la resurrección de Cristo es entender la esperanza que tenemos. Ahora tengo una pregunta para ti que estás aquí hoy. ¿Cuál es tu esperanza? Aquellos que nos pueden estar viendo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Las buenas obras? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Ofrendar mucho a lo mejor? ¿No? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Seguir los consejos de líderes religiosos que están muertos en sus tumbas, que solo te decían en algunos casos cómo poder vivir un poco una vida mejor en este mundo, en un mundo caído, corrompido por el pecado? Ninguno de ellos es digno de confianza. Ninguna enseñanza de ellos es digna de esperanza. Ninguna. Están todos en sus tumbas. Jesucristo está vivo. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida que viene a través de aquel que está vivo
de aquel que venció la muerte, y porque venció la muerte puede prometernos que como Él vive, nosotros también viviremos. Esa es la esencia del Evangelio. Me gustaría que cantáramos la canción, no sé si es meternos en apuro o no, y si no, pues da igual, os apuráis. La canción que cantamos al principio, Celebrad a Cristo.